Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Bueno, ya el tema de la paz, que entre otras estaba como monopolizando todos los temas de Colombia, descuidando tantas otras cosas urgentes e importantes, pues nos estaba dejando de lado el tema económico. Por eso hemos invitado a dos personas expertas en esta materia, como es Leonardo Villar, que es el director ejecutivo de Fedesarrollo, gran experto y analista, una de las personas de la comisión con que nos van, como se dice coloquialmente, a clavar con la reforma tributaria, y la otra persona que todos ustedes conocen, que es Aurelio Suárez. Lo hemos invitado con frecuencia y normalmente en contravía de Fedesarrollo, ¿no? Sí, entonces les quiero preguntar a los dos, ¿cuál es la realidad económica del país? ¿Es tan mala como se dice por parte de algunos o es normal lo que estamos viviendo? Bueno, Noemí, muchas gracias por la invitación. Yo empezaría por decir que la situación es una situación de desaceleración de la economía. Claramente estamos mucho menos bien de lo que estábamos hace 2 o 3 años. Y la razón principal para eso es que hemos enfrentado una caída monumental en los ingresos. Colombia era un país que durante 15 años estaba beneficiando de unos ingresos petroleros gigantescos. El precio del petróleo nos habíamos acostumbrado a verlo en niveles del orden de $100 el barril hasta mediados del año 2014 y a partir de ahí se nos cayó. En algún momento de este año lo tuvimos a menos de la tercera parte de eso y en este momento está en la mitad. Pero el gran error entonces es concentrar la economía en un solo sector, sabiendo que además es una ruleta el petróleo. Claro, entonces tuvimos 15 años una economía que se empezó a volver bastante dependiente del petróleo, tanto en su parte externa como en la parte fiscal. En la parte fiscal, en el año 2013, 2014, los ingresos petroleros que venían de dividendos de Ecopetrol o de impuestos pagados por las empresas petroleras, llegaron a representar cerca del 20% de todos los ingresos del gobierno nacional. Eso desapareció. Este año es absolutamente cero. Lo que representaba 23 o 24 billones de pesos, hoy es cero para el gobierno. En ese contexto, la situación de la economía es comprensiblemente menos positiva de la que teníamos hace un par de años. También tenemos que tener en cuenta que la caída en el precio de los productos básicos ha afectado a todos los países vecinos y el mal manejo de algunos países como Venezuela ha hecho que nuestros principales compradores de productos distintos a productos básicos estén en crisis. Venezuela tiene una caída por segundo año consecutivo de 10% del PIB. Ecuador, nuestro segundo comprador en la región, tiene una caída que este año se estima en 4%. Son crisis profundas las que están enfrentando y en ese contexto Colombia obviamente se ha visto afectada, pero se ha visto afectada de una manera moderada, con una desaceleración importante. Ya no vamos a crecer 4,5% o 5% como crecíamos hace 2 o 3 años, sino vamos a crecer alrededor de 2,5% este año, que es mucho menor, pero muy por encima del promedio latinoamericano y de otros países de la región. Aureli, su opinión sobre el estado de la economía y el manejo dado por el gobierno a esa circunstancia petrolera que pareciera justificar la situación de la economía. No, mire, Noemí, yo coincido con lo que dice el doctor Villar sobre la desaceleración de la economía, pero creo que es mucho más de lo que él dice, porque las cifras son peores. El país viene sufriendo un déficit recurrente en sus cuentas externas, no solo por la caída de los precios del petróleo, desde el año 2000, prácticamente cuando se hace un recuento del año 2002, 2003 al 2013, todos los años hemos tenido un déficit en nuestras cuentas externas que se fue acumulando, fue erosionando y fue incluso impactando fiscalmente al país en la medida en que en el año 2000 la deuda pública bruta en Colombia era de 70 billones de pesos, hoy es de 450 billones de pesos. O sea, cada vez íbamos. Lo que pasa es que la caída de los precios del petróleo fue la gota que derramó la copa. Pero aquí venimos con un problema estructural de cuentas externas recurrente ya desde hace más de una década, que se viene reflejando en una carga fiscal enorme. Es que no nos olvidemos que 1 de cada 4 pesos del presupuesto nacional es para pagar servicio de deuda. Es el rubro de mayor gasto en el presupuesto nacional. Acompañemos esto con una inflación
del 7, digamos hoy es 7. Y eso les iba a preguntar a los dos, porque es que la capacidad adquisitiva de los trabajadores con relación a la inflación pues se ha deteriorado muchísimo y así la capacidad de consumo. Estamos en una situación que yo llamaría de estanflación, porque estamos con una inflación del 7 y un crecimiento del PIB del 2. Un déficit fiscal que va a ser el más alto en muchísimos años, ahorita en el 2016, del 4% del Producto Interno Bruto, que para ponerlo en términos de pesos que entiendan nuestros televidentes más fácilmente, puede ser del orden de 33, 34 billones de pesos. Un déficit de cuenta corriente de 6 billones de pesos. O sea, es que no hay un indicador que realmente muestre que esto tenga alguna forma de corregirse, a no ser que sea una corrección de la política económica a fondo. Y yo quisiera preguntarle algo. Hablando uno con la gente común y corriente, pues obviamente su salario se está viendo afectado terriblemente por la inflación. Y además las tasas de interés del sector financiero colombiano pues son una locura, porque es que es muy difícil conseguir un crédito de menos de 14 o 15%, que es muy difícil para pagar. Con esta situación económica y esas dos circunstancias, ¿cómo podría enfocarse las soluciones? ¿De qué forma? Bueno, yo creo que recojan que representa un gran avance en la economía colombiana en los últimos 15 o 18 años, es la caída de la inflación que teníamos hasta hace más o menos un año y medio. Veníamos de inflaciones recurrentemente por encima del 20% en Colombia hasta finales de la década de los 90, hasta finales del siglo pasado, y después la política monetaria del Banco de la República logró bajar la tasa de inflación a tenerla en el rango meta que ellos establecieron, que es entre 2% y 4%. Ahí estábamos muy bien y eso permitió tener tasas de interés bajas, unas tasas de interés que no se veían históricamente. Bueno, en Colombia. bajas no. Comparativamente, como dicen los de la Comisión, bajas, pero comparativamente las más bajas de la historia de Colombia. De la historia, porque en Colombia no hay derecho el margen que hay de operación para las tasas de interés que se le cobran a la gente. Sí, pero la tasa de interés bajó y entonces el problema fue que se nos juntó en los últimos 18 meses un conjunto de factores muy negativos para la inflación. Por un lado, una sequía espantosa por el fenómeno del Niño, que se complementó en junio y julio de este año con un paro camionero muy drástico que redujo la oferta de alimentos, y eso en el contexto de una depreciación de la moneda bastante fuerte, una depreciación que nos llevó el peso de estar a 1.800 pesos por dólar hace 2 años a estar hoy en los alrededores de 2.900 o 3.000. Y que tiene que ver esa evaluación con un tema en el que estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces con Aurelio dice que están en desacuerdo conmigo y estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que ¿Cómo será la realidad que estamos viendo? ¿Cómo será la realidad? Y es que teníamos muchos años con unos déficits externos bastante fuertes, unos déficits en la balanza de pagos internacionales bastante fuertes, y teníamos una tasa de cambio muy apreciada. Afortunadamente, la tasa de cambio se pudo depreciar, eso ha ayudado muchísimo al ajuste de la economía, pero tuvo un costo temporal que fue el aumento de la inflación, desafortunado por la conjunción de eso con el fenómeno de aumento de precios de los alimentos. Afortunadamente eso ya se está corrigiendo, la tasa de cambio se estabilizó y los precios de los alimentos están empezando a bajar en los últimos 2 meses. La expectativa es que volvamos a tener inflación dentro del rango meta establecido por el Banco de la República, alrededor de 4% en un año y medio. Yo creo que hay que complementar esto, es decir, no estamos de acuerdo solamente porque digamos que la tasa de cambio pasó de 1.800 pesos a 3.000. No, es que el problema de la incidencia de la tasa de cambio en la carestía de la vida tiene que ver con que Colombia realmente ha visto arrasada su aparato productivo agrícola e industrial. Entonces tenemos que estar importando cantidades enormes de alimentos y cantidades enormes de nuestras materias primas. Permítame, hago un recuento muy breve. Colombia está importando el 95% del trigo, el 100% de la cebada, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, el 85% del algodón, el 33% del frijol, el 80% del maíz, todo el garbanzo, toda la lenteja, toda la arveja seca. Y claro, cuando el dólar pasa de 1.800 a 3.000, pues la canasta familiar se dispara. Y estamos importando también el 30% de las materias primas industriales. Y por eso, entre otras cosas, se ha sucedido un fenómeno que casi nadie explica.
¿Cómo así que Colombia tiene una tasa de cambio de 3.000 pesos, reaccionó, pasamos de 1.800 a 3.000 pesos y no hemos podido exportar? Pues porque como un componente muy grande de las materias primas que necesitamos para elaborar los productos finales exportables es importado, pues al final de cuentas no hacemos nada. Y como los otros países también han devaluado con respecto al dólar, pues no tenemos entrada en los mercados. Pero déjame decirle una cosa adicional que me parece importante, lo de las tasas de interés. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República cuando suceden estos cambios de la moneda que pasa de 1.800 pesos el dólar a 3.000? Entonces sube la tasa de interés y le agrega un componente de carestía a toda la operación económica nacional, al mercado, a la producción, etcétera. Y con un punto que me parece de la mayor gravedad, que es el siguiente. La teoría clásica económica dice, cuando hay un déficit externo, el Estado corrige con más impuestos y disminución de gastos. Y metemos la tasa de interés para arriba para que corrijan los hogares con disminución de consumos. Entonces estamos ajustando la economía, pero es sobre la base de que la gente se le encarecieron sus productos y no puede consumir. Ese es el llamado ajuste del que hacen gala, pero que va en detrimento de la demanda de los hogares. Les pregunto, de todas maneras, el sector financiero colombiano está bien capitalizado. Es decir, frente a las circunstancias actuales. Tiene una deuda actuales, externa de 12.000 millones de dólares, ¿no? Sí. A 3.000 pesos el dólar. Pero el sector financiero colombiano afortunadamente está muy sano, está capitalizado, las deudas en mora son bastante bajas y a pesar de que la economía se ha desacelerado, no ha incrementado su deuda en mora, sus créditos malos. Las perspectivas de las calificadoras de riesgo les ha bajado, ¿no? La perspectiva de la calificadora de riesgo ha bajado y ahí viene un tema que es el tema en el que yo coincido que hay una preocupación grande sobre la economía colombiana. La principal preocupación de las calificadoras de riesgo que miran qué puede pasar con la economía hacia futuro tiene que ver con que el crecimiento de la economía no se pueda sostener de manera permanente en los próximos años. Y la principal preocupación ahí es que la situación fiscal se está deteriorando. Se está deteriorando porque se nos cayeron los ingresos fiscales, se nos cayeron los ingresos tributarios, los dividendos de Ecopetrol, y en ese contexto, si no aumentamos la tributación, va a ser muy difícil mantener la economía funcionando bien. Pues y si nos no toca funciona hacer una bien, pausa y usted queda con el uso de la palabra sobre la materia. Estábamos hablando del deterioro de la situación fiscal. Entonces la pregunta es, ¿la reforma tributaria es imprescindible para la situación económica de la que venimos hablando? ¿Pero solamente la reforma tributaria, es decir, solamente con impuestos corregimos la situación o cuál es la postura? No, yo creo que hay muchos elementos que tienen que confluir para que la situación de la economía sea buena y sea sostenible en los próximos años. Uno es volver a bajar la inflación. Creo que la política monetaria cuidadosa, de tasas de interés que se tuvieron que ajustar al alza durante un tiempo para evitar que se nos fuera a disparar la inflación de manera permanente y volver a llevar la inflación hacia los niveles del 3, 4% a los que estábamos acostumbrándonos, es fundamental. Pero en ese contexto también aparece como fundamental tener sanidad en las finanzas públicas, que nos gastemos lo que recibimos como gobierno y que, por lo tanto, si queremos mantener unos programas de inversión pública, si queremos mantener inversión en educación, en salud, etcétera, tenemos que financiarlo. No podemos esperar que eso se financie con maná que nos cae del cielo como pasaba antes. Ahorita nos cuenta cómo va a ser la reforma, porque usted perteneció a la comisión que hizo recomendaciones. Y esa también es la pregunta. Es decir, solamente con impuestos, que además son altísimos y dificilísimos, porque tenemos que pagar que el CRE, que el impuesto al patrimonio, que el 4.000. ¿Solamente con impuestos corregimos el tema de la economía o usted qué cree? Yo descreo muchísimo de las políticas fiscales como solucionan los problemas económicos. Aquí hay una concepción clásica de la economía que sí piensa eso. Los doctores de Fedesarrollo, el doctor Juan Carlos Echeverri, el doctor Carrasquilla, digamos todo lo que ha sido el gran sanedrín económico en los últimos años en el país. Que ha sido serio, la verdad. Pero piensan que los problemas de la economía se corrigen con políticas fiscales, que nosotros somos un jugador pasivo en el mercado internacional y que entonces los ajustes los hacemos con políticas fiscales. Yo descreo de eso, porque creo que el fondo del problema es la política económica.
En Colombia no hay una política económica proactiva a la industria, proactiva al empleo, proactiva a la producción, proactiva a la inversión. Todo se corrige con política fiscal. Entonces vamos a poner el pañete y además resulta que nos la meten como estructural, cuando lo estructural de verdad sería modificar la política económica. Ese déficit recurrente que tenemos en la cuenta corriente de la balanza de pagos o en las cuentas externas obedece, usted lo señaló, a montarnos en la llamada locomotora minero-energética, pero además, déjeme decirle, sobre la base de que esas inversiones generaron rentas de capital superiores a las inversiones que se hicieron. Le voy a dar este dato. Entre el año 2000 y el año 2015, esas inversiones atraídas por esa política de capital extranjero fueron 135.000 millones de dólares. Y salieron como renta esas inversiones 155.000 millones de dólares. O sea que por cada dólar que metieron, sacaron 20, 1,20. Es como un enfermo que le pusieron aquí una transfusión, pero por el otro lado le pusieron una jeringa y lo dejaron anímico. Esa es la realidad. A ver, le hago una pregunta. Claro, pero es que ahí yo quiero decir nuevamente, sí, en un sentido estoy de acuerdo con Aurelio, y es que lo peor que uno puede hacer es tratar de gastar lo que no tiene. ¿Por qué? Cuando uno gasta lo que no tiene y trata de financiarlo con créditos, con inversiones, con déficit, financiando un déficit, termina acumulando deudas y termina pagando más de lo que hubiera tenido que pagar en ausencia de esas deudas. Por eso se le encarecen además las deudas. Claro, se le encarecen las deudas y uno es igualito que en una familia. En una familia, cuando uno dice, no, yo no quiero restringir mis gastos, yo no quiero aumentar mis ingresos, no quiero trabajar más bien me endeudo. El primer año de golpe vive muy bien, de golpe viaja, etcétera, con esa deuda. Al segundo año está pagando más intereses y está enredándose como lo está describiendo Aurelio. Pero le hago una pregunta. Me parece muy importante por eso tener mucho cuidado en este momento con no seguir viviendo con unos ingresos que se nos bajaron, sino recuperar esos ingresos, aumentar los ingresos tributarios y así poder financiar un gasto. Le hago una pregunta. Si nos estamos quejando de que los impuestos de Colombia son demasiado altos y desordenados, porque pues se pagan por todos los días nos exigen un requisito distinto que ojalá se simplifique y el doctor Cárdenas sí pueda hacer la reforma estructural con la que ha soñado. Pero ustedes hacen unas recomendaciones fiscales, si no vienen las otras remedios, ¿de qué nos sirve si básicamente lo que ustedes recomiendan bajaría la tasa tributaria de Colombia? Cuéntele a los colombianos cuáles son los puntos fundamentales de esas recomendaciones. Bueno, lo primero es que en Colombia paradójicamente tenemos una situación en la que el recaudo tributario es muy bajo para los estándares internacionales. Tenemos menos impuestos, menos ingresos para el gobierno por concepto de impuestos. ¿El recaudo o los impuestos? No, el recaudo es menor que en otros países de ingresos sí, pero las tarifas son altas. Exacto. Y las tarifas en particular para las empresas son muy altas, cosa que no sucede en otros países. Entonces, tenemos una situación paradójica donde con tarifas altas recaudamos poco, porque muchas empresas tienen beneficios extraordinarios, entonces hay grandes diferencias entre unas y otras. Hay unos tratamientos muy complejos, como decía Noemí hace un ratico, en los que tenemos un impuesto de renta, pero eso hay que sumarle un CRE, y a eso hay que sumarle una sobretasa del CRE, en lugar de tener... El 4.000 y que vaya... En lugar de tener unos impuestos unificados sobre las utilidades de las empresas... Todo el mundo necesita un contador. Que por favor. Las personas naturales pagan relativamente pocos impuestos en Colombia. El IVA se aplica sobre un... Pagan pocos, vuelvo a la misma. Es que en Colombia nos estamos diciendo que la tarifa es muy alta, pero se recauda muy poco. ¿No será por eso? Porque es muy alta la tarifa. Al nivel de las personas naturales, la tarifa también es baja en términos de comparación internacional. ¿Cuánto es el promedio de la tarifa? Se empieza a pagar a niveles relativamente altos para nuestros ingresos. Depende de cómo se mire, porque la tarifa es progresiva. Entonces, el nivel máximo en Colombia es 33%, que es relativamente bajo, pero hay una cantidad de rentas exentas. Por ejemplo, en Colombia los dividendos no pagan impuestos. Esa es una de las propuestas. Una de las recomendaciones de usted, ¿no? es que los dividendos hagan parte de los ingresos de las personas sobre los que hay que pagar impuestos. ¿En qué más consiste la reforma? La reforma incluye elementos como simplificar el impuesto de las empresas a nivel de las personas que los dividendos paguen, que las personas que ganan pensiones altas, no las que ganan pensiones de... ¿Qué es una pensión alta? Una pensión alta en Colombia es una pensión de 4 o 5 millones de pesos, es una pensión que gana menos del 2% de los
personas mayores en Colombia. En Colombia, solamente un 23% de las personas mayores tienen alguna pensión, los demás no tienen ninguna pensión. Y de ese 23%, menos del 10%, o sea, un 2% de la población, del 2% de la población mayor total, tiene pensiones de y más la propuesta de es 4 que se grave esas pensiones. Que se graben como si fueran salarios, con una serie de beneficios especiales para ellas, pero que paguen impuestos especialmente a esas pensiones que tienen algunas exfuncionarios públicos que ganan 10, 15, hasta el 20, IVA, 25 millones de pesos, que paguen algo de impuestos, porque son el gasto mayor que están haciendo los colombianos, paradójicamente hoy, es en pagar esas pensiones. Es justo que esos impuestos que hoy estamos pagando todos y que en una cuarta parte de los ingresos del gobierno se está yendo a pagar pensiones, que esas personas que reciben esas pensiones muy altas paguen algo de impuestos también. Porque el Seguro Social utilizaron los recursos de las pensiones a otros fines, que eso es parte del problema en las pensiones de Colombia. ¿Y el IVA cómo va a ser? El IVA, no sabemos cuál vaya a ser la propuesta del gobierno. La propuesta de la comisión era subir la tarifa general del IVA del 16 al 19% y ampliar el número de productos que están grabados con IVA. ¿Por qué es importante ampliarlos? Porque una tarifa más generalizada ayuda a controlar la evasión de una manera ¿Y la mucho renta, mejor. el impuesto de renta para sociedades y para personas naturales? El impuesto de renta para sociedades y para personas naturales se busca, primero, que para sociedades sea mucho más uniforme y que haya un impuesto sobre las utilidades empresariales que sea más bajito que el que tenemos hoy en día, que es 43%, que se baje a niveles entre 30 y 35%, pero en cambio se graben las personas que se benefician de esas utilidades, entonces que se graben los dividendos. ¿Por qué? Porque hoy se graba a las empresas como si las empresas fueran las ricas. Las empresas son instrumentos de creación de empleo, instrumentos de inversión, instrumentos de creación de riqueza, y grabarlas excesivamente puede desestimular el crecimiento económico. Aurelio, ¿usted qué opina de esta reforma que plantea la comisión? Yo al doctor Villar, ya como por tercera vez que nos vemos, les digo que a mí la propuesta me parece monstruosa. ¿Por qué? Y él sabe que yo usé ese calificativo para esa propuesta del libro de la comisión. En primer lugar, porque es peor el remedio que la enfermedad. Y voy a entrar a explicar por qué. Al final de cuentas, después de toda la bulla que se ha hecho y que se dice que es estructural, la reforma va a recoger 14 a 15 billones de pesos adicionales. Y esos 14 a 15 billones de pesos adicionales, todos van a provenir de impuestos indirectos, del IVA y del aumento de los impuestos al consumo. Que los colombianos sepan, por ejemplo, un día me encontraba alguien de una compañía de alimentos. ¿Usted sabe cuál es la carne que más consumen los colombianos? ¿Cuál? El salchichón. El salchichón es lo que más se consume en Colombia. Ahí va a quedar con su pedacito de IVA. El arroz también. El doctor Bonilla, el de Es que el Bogotá, salchichón es lo más barato. el doctor Bonilla, el de Bogotá Humana, anda por todo Colombia explicando un modelo econométrico por el cual él demuestra que los que comen arroz son los ricos y que por lo tanto hay que ponerle el 10% de tarifa de IVA al arroz. ¿Eso es cierto o no? No, Pero le van a poner, van a subir... Que es una aclaración. No, una aclaración en el sentido del arroz que me parece muy interesante y es... Yo estoy de acuerdo con que el arroz no debe tener la tarifa de impuesto general del 19%. O sea, es una generosidad ponerle el 10%. No, la propuesta es ponerle el 5% y bajarle algo que el doctor Aurelio ha defendido muchas veces, y es que tenga una prohibición virtual las importaciones de arroz. A mí me preocupa mucho más que hoy el arroz esté prácticamente prohibido de importar y tenga un arancel del 70%, que lo encarece terriblemente a las personas más pobres. Ya el 25% del arroz en Colombia está entrando, pero sigamos con eso. Entonces me parece que es monstruoso porque realmente el grueso de la plata de la reforma viene de impuestos indirectos, que todo el mundo lo sabe. En el primer quiz de economía tributaria, lo primero que uno le preguntan es, ¿un impuesto indirecto es regresivo o es progresivo? La respuesta es regresivo. El que conteste progresivo se raja. Lo sacan de la facultad. Entonces, es un impuesto regresivo contra los pobres, contra las clases medias. Los pobres y las clases medias tienen que destinar más proporción de sus ingresos para pagar impuestos indirectos que los ricos. Eso es la primera cosa. Pero peor todavía es el impuesto único empresarial, el IUE del 35%. Las empresas sí pagan mucho en Colombia. Yo le voy a recordar esto al doctor Villar. Primero, los beneficios tributarios
que son impuestos no constitutivos de renta, descuentos y exenciones. Entre el año 2004 y el año 2014, en pesos del 2014, sumaron 58 billones de pesos. Y el, 35% de esos ingresos no constitutivos de renta, el costo fiscal, se lo tragó el sector financiero. El 31% el sector minero energético. Entonces, aquí no me digan que a las empresas no les cabía un peso más. Pero otra cosa... es que estamos de acuerdo nuevamente. Discúlpeme. Estamos nuevamente de acuerdo. Pero yo lo escuché con esto. Discúlpeme, porque la cosa es más profunda que el acuerdo superficial que pueda haber. Lo segundo es esto. Lo segundo es esto. Usted, el doctor Carrasquilla, cuando era ministro de Hacienda, eliminó el impuesto de remesas. O sea, esas rentas que traía el capital extranjero y que sacaba para afuera, tienen un impuesto del 7%. Ese impuesto se acabó en diciembre del año 2006. Y yo hice la cuenta, con base en los flujos de remesas de utilidades, cuánto se hubiera ganado el Estado colombiano manteniendo el impuesto, 18 billones de pesos. O sea, no hubiéramos necesitado... ¿Y vendría la inversión? ¿Vendría la inversión extranjera igual? Pero usted sabe lo que hizo el doctor Carrasquilla. El doctor Carrasquilla montó una empresa de él en Panamá, la volvió socia de sus empresas y por ahí saca la plata como utilidades extranjeras sin pagar el impuesto. Le hago una pregunta, Eugenio. Le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Es que una cosa, claro, si usted quita el 7, pues estaban, hasta el año 2006 estaban. No, pero una pregunta. ¿Por qué la quitaron? Solamente una pregunta. ¿Seguiría viniendo la inversión extranjera igual? Por un 7% de remesas, pues claro que sí. Claro que no hacemos una pausa y usted queda con el uso de la palabra. Sí, porque me falta la parte de impuesto único empresarial, que me parece absolutamente inicuo. Y usted le explica bien a los colombianos cómo es. ¿De qué se trata? Sí, señor. Bueno, usted tenía me faltaba explicar lo del impuesto único empresarial, o las utilidades empresariales. ¿Cómo es posible que a un señor que tiene un taller en el barrio Restrepo de Bogotá o una fábrica de confecciones en Don Matías, Antioquia, le ponen la misma tarifa de renta que a las grandes compañías? ¿Cómo es posible eso? Mire, hice este ejercicio, Noemí y doctor Villar, hágalo usted. Saqué el coeficiente de Gini de la desigualdad en las empresas en Colombia. En Colombia la desigualdad en los ingresos, todo el mundo sabe que de 0 a 1 se mide el coeficiente de Gini, que entre más cerca uno es más desigual. En Colombia el coeficiente de Gini entre personas es de 0,522. ¿Sabe cuánto es el coeficiente de Gini en utilidades empresariales en Colombia? 0,81. O sea que hay un nivel de concentración de las utilidades empresariales increíble, y a las empresas pequeñas les ponen la misma tarifa que a las grandes empresas. Le hago una pregunta. Cuando el presidente Gaviria fue ministro de Hacienda, no grabar los dividendos lo hizo famoso. Y Colombia, pues... pero la pregunta, ¿le gusta eso, que se graben los dividendos? A mí me gusta, pero no me gusta que me lo pongan como una hoja de parra. O sea, que con esta reforma tan monstruosa que se clava a las medianas empresas, a las pequeñas empresas, a los trabajadores, a esos 3 millones nuevos de asalariados con 1,5 millones de pesos mensuales de renta líquida que los van a poner a pagar impuestos, y entonces todo eso lo ponen y adelante le ponen los dividendos de hoja de parra para tapar la desnudez de la monstruosa reforma tributaria que se inventaron. Quería decir algo. Quiero nuevamente decir, hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo y eso a veces confunde. Entonces, quiero primero aclarar el caso de la comparación entre una empresa grande y una empresa pequeña. Lo que se haría sería bajarle los impuestos a la empresa pequeña, esa empresa del barrio Restrepo que menciona Aurelio. A esa empresa se le bajaría la tarifa de impuestos. También se le bajaría a una empresa... O sea, sería diferencial... No es diferencial por una razón. Yo no veo la razón. Yo lo que creo que es importante distinguir es quién es el dueño de la empresa y qué tan grande es la empresa. Yo no estoy seguro porque una persona que tiene unas acciones de Ecopetrol, por decir una empresa, que tiene los ahorros de su vida que no son muy grandes en acciones de Ecopetrol, ¿por qué a ella le vamos a cobrar unos impuestos más grandes que a un señor que tiene varios talleres en el barrio Restrepo? O uno solo. ¿Por qué le vamos a cobrar más? Entonces, si esa persona es una sociedad, la que tiene los talleres en el barrio Restrepo, si eres una sociedad, se debe tratar con la misma tarifa que Ecopetrol. Los dividendos que se le repartan se deben tratar de una manera diferencial. Si él tiene unos ingresos muy grandes de sus talleres en el barrio Restrepo y la persona que tiene unas acciones en Ecopetrol tiene unos ingresos pequeñitos, pues a la persona que
que No, recibe sus dividendos de Ecopetrol debe pagar poquito. Y hace el ejercicio más extremo, pero incluso así pero no me le parece queda muy bien, importante porque para el aclarar. problema no es legal. Y El por problema eso lo no es legal. importante es grabar a la persona, al dueño de las empresas, y no a la empresa misma. El problema no es por la naturaleza jurídica de la empresa. El problema tiene que ser con equidad, lo que preguntó. Por eso. Sí preguntó una cosa lógica de un momento. Oiga, pero tiene que ser diferencial, pero es obvio. Entonces tenemos que diferenciar por el ingreso del dueño de la empresa. Oiga, desafortunadamente, espérenme un minutico los dos, un minuto que les voy a decir algo. No, es que yo no quiero que se despidan. Es tan importante lo que estamos hablando y la reforma tributaria se presenta en estos días que les quiero extender una invitación a los dos, con obligatoria aceptación, Sí, señora. porque quedamos empezados y además ustedes dos representan unas ideologías diferentes, una visión, unos enfoques diferentes. Entonces, al próximo programa me aceptan ustedes Yo le acepto, continuar, claro. continuar Con todo el gusto. para no terminar como de carrera. Sí, señora, muy bien. Con todo Bueno, gusto. pues Quedamos ya en las empresas, ¿no? quedamos en las empresas y nos faltan muchísimos temas para ver cómo nuestra economía pues rectifica el rumbo que nos tiene preocupados a todos. Y en el próximo programa tratemos de sacar conclusiones. Muchísimas gracias.